Primeramente vamos a poner todo en manos de nuestro Señor. Vamos a hacer la oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta tarde, primeramente dándote gracias, Señor, por este día que nos has permitido estar aquí hoy, por un Shabbat más que nos permite reunirnos a través de estas redes, Señor, virtualmente. Gracias, Padre, porque a pesar de que tenemos a varios en distintos lugares, nos podemos reunir y escuchar tu palabra a través del canal de YouTube. Gracias, Señor, porque este canal llegó a más suscriptores, Señor. Gracias. Gracias y te pedimos que llegue cada día más a más personas este mensaje que tú tienes para todos nosotros, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por esta semana que nos diste trabajo, nos diste alimento, hogar, familia, porque tenemos todo nuestro cuerpo entero, porque podemos ver, escuchar, hablar, mover nuestras manos. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por lo bueno y lo malo, porque de ello aprendemos, Señor Jesús. Gracias por tantas y tantas bendiciones que día a día nos das, Señor, con el simple hecho de tener un techo donde descansar. Gracias porque has tenido cuidado de San Carlos, de Ciudad Quesada, con estas lluvias, Señor Jesús, y nos has protegido. Gracias, Papito Dios. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos hoy, mi Dios, Padre Santo. Venimos poniéndonos en tu presencia en esta noche, Señor. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Quita toda distracción, Señor Jesús, y que este mensaje podamos atesorarlo en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor Jesús, para llevarlo a cabo en nuestras vidas, Señor. Que no solamente lo escuchemos por escuchar, sino que lo atesoremos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. En el nombre de Jesús venimos pidiéndote para que tú, Señor, seas nuestro protector en todo momento y lugar, y ningún arma forjada contra nosotros vaya a prosperar. Cancelamos toda acechanza al enemigo que quiera venir a perturbar la conexión o lo que sea, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y que vallados de ángeles hayan alrededor de nosotros en este momento, Señor, y en lo que vamos a estar en esta prédica. Bendice a Fabricio, nuestro pastor, para que pueda presidir la prédica que tiene para hoy con solicitud. Dale sabiduría y discernimiento, porque a través de él tú nos das el mensaje que quieres darnos cada semana, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por su vida, Señor Jesús, por todo lo que estás haciendo y lo que harás en nuestro pastor y en nuestros pastores también. Te pedimos por el ministerio Abba Padre, el ministerio Jime, para que cada día más se fortalezca, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor, y te pedimos que podamos atesorar esta tarde, este mensaje en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Quita toda cosa que quiera venir a agobiarnos, a distraernos. Quita toda ansiedad, toda tristeza, todo cansancio, toda preocupación, Señor. Quítala, Padre, en el nombre de Jesús. Descontamínanos de toda cosa que no venga de ti, todo dolor de cabeza, todo dolor de cuerpo. Quítalo, Señor Jesús, Padre Santo. Y que nos podamos concentrar, Señor, en tu mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por este momento, Señor. Te alabamos y te bendecimos hoy y siempre. Amén y amén. Bueno, voy a compartirles un mensaje de meditación. El mensaje de meditación que les traigo hoy es Juan 14, del 1 al 14, que dice: Jesús es el camino al Padre. Esta es en la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
puede ir al Padre si no es por mí, por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Aquí en este primer versículo está la palabra angustia. En la BLB yo la escudriñé y es la G5015 y se refiere a lo que es perturbar, agitar, hacer que uno se sienta ansioso. Y eso es algo que hoy en día se está dando mucho, el querer, la ansiedad, ¿verdad? Entonces aquí Dios nos está diciendo que no dejemos que nuestro corazón se llene de ansiedades, de perturbaciones, que se agite, de preocupaciones, ¿verdad? Y que confiemos en Él, que dejemos todo en manos de Él. En el versículo 2 dice, hay lugar más que suficiente. En otra versión dice, hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Qué bonito, ¿verdad? Porque es muchas habitaciones o hay lugar suficiente, es como vengan todos, ¿verdad? No como tan limitado, ni es muy acogedor esa frase, ¿verdad? En el versículo 5 viene lo que es la palabra conocer. ¿Cómo vamos a conocer el camino? La palabra conocer es la G1097 y nos dice que es aprender a conocer, llegar a conocer, entender, tener conocimiento. O sea que cuando nosotros conocemos tenemos que entender lo que estamos conociendo, no conociéndolo por conocer. Por eso él nos dice que ellos le dicen cómo vamos a conocer el camino, porque ellos no habían entendido, aun cuando ya habían pasado tiempo con Jesús, no habían entendido ni la misión de Jesús, ni el todo de Jesús, ¿verdad? Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la palabra camino es la G3398 y significa un viaje, un curso de conducta, una manera de pensar, de sentir o decidir. La verdad es la G225, lo que es verdad en las cosas que pertenecen a Dios y los deberes del hombre, verdad moral y religiosa. Y vida es la G2222, que es un estado de quien posee vitalidad o estado de ánimo, toda alma viviente. Entonces, si resumimos esas tres palabras, tiene ese significado. Es un viaje o decisión en las cosas que pertenecen a Dios de toda alma viviente. O sea, realmente el camino de nuestro Señor Jesús es un viaje, es una decisión personal. Después, él dice en el versículo 9, Jesús le respondió a Felipe, le dice, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Y si lo pasamos a ahora, Él siempre está con nosotros, siempre, siempre, porque Él es omnipresente. Él es omnipresente, Él está en todas partes. En el Salmo 139, del 7 al 15, ahí habla de la omnipresencia de nuestro Señor, ¿verdad? Y Él está desde el vientre de nuestra madre, porque Él es el que nos formó. Entonces, Él siempre ha estado con nosotros, en todo momento. Después
Dice en el versículo 11, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La palabra crean es la 4100, que, es, que significa pensar que es verdad, depositar confianza en, confiar en algo, es decir, en su fidelidad. O sea, tenemos que creer en la fidelidad de Él. Porque en Santiago 2:19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. O sea, ellos creen, más nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Después en el versículo 12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. La misión que Dios nos dejó, Jesús, perdón, antes de subir al cielo, fue que fuéramos discípulos de Él, ¿verdad? Y en 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y que todo lo que vayamos a hacer sea con entusiasmo, sea con alegría, no sea obligado ni de mal humor. Y muchas veces esa ansiedad, esas preocupaciones, el corre-corre del día a día no nos permite trabajar para el Señor. Y lo que debemos hacer es primero trabajar para el Señor y lo demás llegará por añadidura. Yo sé que hay muchas cosas que el trabajo, que tenemos pendientes, pero primero, lo primero es nuestro Señor. En Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Aquí, sobre todo, es la fe, ¿verdad? Que es creer, confiar y obedecer. Debemos creerle a Él y nosotros no lo hemos tenido aquí cerca, pero hemos escuchado semana a semana las prédicas, los mensajes que Él nos tiene para nosotros. Y de eso viene el estar creyendo a Él y teniendo fe. Y de ahí nuestra fe se va haciendo cada vez más grande y más grande. Y si viene alguna preocupación, algo, lo que hace es que nuestra fe es más fuerte que esa preocupación. En 2 Corintios 4:16 dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Tenemos que renovarnos cada día. Tenemos que agarrar fuerzas cada día, porque primero las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y nosotros tenemos que agarrar fuerzas cada día, porque el enemigo va a querer mandarnos cosas para sentirnos desanimados, etcétera, etcétera. Pero por eso es que todos los días debemos de renovarnos y agarrarnos duro de la mano de Dios. En Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, cada vez que estamos sintiendo que la naturaleza pecaminosa nos está controlando la mente, nos tiran dardos de pensamientos que no son buenos, los llevamos cautivo a la obediencia de Cristo y permitimos que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra mente. Y por último, en Romanos 6:22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Yo creo que ese es el propósito de nosotros, ir a la santidad, estar totalmente apartados para el Señor, porque solo así vamos a ver el resultado que es la vida eterna. Entonces pedir a nuestro Señor Jesús que sea Él el que more en nosotros siempre, que ninguna cosa, ni preocupaciones, ni ansiedad nos perturben y que sea el Señor el que gobierne nuestra vida. Y si hay algo que de la naturaleza pecaminosa que nos está perturbando, poder hablar con el Señor a solas en el cuarto para podernos limpiar de toda cosa y creerle a Él porque lo conocemos, que Él es nuestro camino, la verdad y la vida. Ahora vamos a pasar a escuchar la prédica a cargo de nuestro pastor Fabricio. Bienvenido, Fabricio.
Gracias a Dios que nos da la oportunidad de congregarnos virtualmente también, ¿verdad? No solo presencialmente. Y aprovechando cada oportunidad, ¿verdad? De estar reunidos como hermanos, porque los tiempos en los que estamos son tiempos que la Biblia describe como los últimos tiempos. Acá en la primera filmina están los contactos del Ministerio de Padre, el WhatsApp, el correo electrónico. Y bueno, en esta tarde, ¿verdad? De este sábado 16 de noviembre, el Señor lo que nos ha puesto hoy a aclarar es que la Biblia describe que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Y también analizar qué es lo que dice la Escritura acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, bueno, en la filmina sale un cementerio, ¿verdad? La foto es una foto de un cementerio antiguo. ¿Y por qué se escogió esta filmina? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y en eso parece que no hay controversia, ¿verdad? Las personas, independientemente de su creencia, estamos conscientes de que en algún momento el ser humano muere. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad? Eh, que nosotros tenemos que orar por los hermanos y también orar por las personas que no se han convertido al Señor. Pero hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de un versículo que sale en el Nuevo Testamento acerca de orar por las personas. En Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí dice, conforme a su voluntad. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí la frase, ¿verdad? Conforme a su voluntad, es lo que hoy vamos es el primer versículo del fundamento de qué dice la Biblia acerca de pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Está en el mismo libro, en Primera de Juan, en el mismo capítulo 5, de la continuación de lo que vamos a leer ahorita. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces la instrucción que Dios da, ¿verdad? Es que nosotros cuando vemos a un hermano o hermana cometer un pecado que no sea de muerte, uno le pide a Dios y el Señor dice ahí, ¿verdad? Que esa oración la escucha siempre y cuando el pecado no sea de muerte. El apóstol Juan deja claro ahí que el pecado de muerte, él dice que él no pide que se pida por ese pecado. Entonces vamos a ver cuál es ese pecado, ¿verdad? Porque está en la Biblia. Lo que está en mayúscula en esta filmina es lo que vamos a analizar, ¿verdad? Que es una orden de pedir por las personas, siempre y cuando no sea un pecado de muerte. Y también la última que está en mayúscula es la frase que dice, yo no digo que se pida. Entonces, desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ir haciendo el fundamento, ¿verdad? De cuáles son las características de una condición espiritual. La persona está en un pecado de muerte. El tema de pedir, de que Dios nos pone a interceder, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento podemos ver que lo que escribió el apóstol Juan, ¿verdad? De que tenemos que orar por los hermanos, si uno lo ve cometiendo un pecado que no es de muerte. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos en el caso de Abraham, cuando Abraham ora por Abimelech. En el libro, vamos a ocupar la Biblia por si la tienen a mano, ¿verdad? Ahí están estos versículos, pero más adelante vamos a leer algunos del Nuevo Testamento, algunos versículos del Nuevo Testamento para ver casos específicos. Pero el fundamento empieza desde acá. En Génesis 20, versículo 7,
Cuando uno lee la razón por la cual Dios le está diciendo a este rey Abimelech que devuelva a Sara a Abraham, ¿verdad? Es porque Dios se le aparece en un sueño a este hombre, Abimelech, porque se había dejado a Sara, la quería como mujer, porque Abraham había dicho que era la hermana. Entonces, Abimelech, ¿verdad? Se deja a Sara y Dios le habla en esa misma noche con un sueño donde ese sueño no tiene ninguna tipología. Es un diálogo, ¿verdad? No tiene ni vacas gordas, ni vacas flacas, ni espigas llenas, ni espigas vacías, ni una estatua de metales, no, es directo, es un diálogo. Es el primer sueño registrado de la Biblia. Y le dice claramente a Abimelech, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieras, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Dios le está dando una oportunidad a Abimelech, ¿verdad? De que no peque haciendo un agravio en contra de Dios y en contra de Abraham. Cuando Abimelech habla en el sueño, le dice que él lo hizo, ¿verdad? Con pureza de corazón, porque no sabía que era la hermana. Y Dios le dice que por eso fue que se le apareció en el sueño, porque él sabía que lo había hecho por error. No lo hizo adrede, ¿verdad? Ni en desafío, ni en rebelión, sino que lo hizo por ignorancia. Y aún así se metió en un problema con Dios, donde Dios le dice, perdón, que Abraham va a orar por él siempre y cuando él primero devuelva a la mujer. Y le dice que si no la devuelve, entonces se va a morir él y todos los suyos, ¿verdad? Toda la casa. Vamos a leer, ¿verdad? En el capítulo de Génesis 20, cómo él devuelve a Sara a Abraham, le reclama a Abraham de que por qué dijo que era la hermana, y Abraham dijo, ¿verdad? Que él lo que había visto en ese reino de Gerar es que ahí no había temor de Dios, que él tenía miedo de que lo mataran para dejarse a Sara como esposa. Entonces, Abraham hace caso y en el versículo 17 dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Pues vamos viendo aquí, ¿verdad? Que Dios le da la oportunidad a Abimelech de devolver la mujer que tomó por error y después le dice a su siervo Abraham que ore por él y él escucha la oración de Abraham y Dios sana a Abimelech y a su mujer porque la Biblia dice que Dios había cerrado el útero de todas las mujeres del reino de Gerar por algo que fue un error. Ok. Entonces tenemos nosotros la orden de Dios de pedir. Sí, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Con Abraham y con Abimelech. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando Moisés ora por Miriam, su hermana, y también por Aarón, su hermano. Cuando uno lee, uno puede leer la historia bíblica donde Miriam, ¿verdad? Y Aarón murmuraron en contra de Moisés, que es su hermano, por el tema de que él había tomado una mujer cusita, ¿verdad? Entonces estaban hablando a las espaldas de Moisés. Y la Biblia dice contra de Aarón y de Miriam y hiere con una enfermedad de lepra a Miriam por estar murmurando en contra de su hermano. En Números 12, versículo 13, Moisés clama a Dios, ¿verdad? Y dice, Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y bueno, tenía lepra, ¿verdad? Una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Y el Señor le respondió, ¿verdad? Sí la sanó, pero la dejó 7 días enferma a Miriam. 7 días enferma y después la sanó. ¿Okay? Se enfermó de lepra por estar murmurando en contra de un siervo de Dios. Y eso que Moisés, ¿verdad? La Biblia no dice que él se diera cuenta de que habían murmurado en contra de él, pero Dios sí. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que en este caso, Dios escucha la intercesión de Moisés por su hermana, Dios la sana después de 7 días de que fue apartada del campamento. Fue apartada del campamento por un tiempo. ¿Verdad? Deuteronomio 9, del 19 al 20, vemos que también Moisés intercedió por toda la casa de Israel, por el pueblo de Israel, ¿verdad?
cuando hicieron el becerro de oro, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Esa es en el evento cuando hicieron el becerro de oro, donde Aarón se prestó, haciéndole caso al pueblo, de hacer una figura de oro para que la adoraran. Se murió gente en ese evento, ahí lo podemos investigar, ¿verdad? En el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio. Pero el Señor escucha la intercesión de Moisés, ¿verdad? Y en ese momento Aarón no murió. Él muere después, pero aquí escuchó a Moisés intercediendo por el hermano. Y en el versículo anterior, intercede por la hermana. Okay. Vemos un tercer ejemplo. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Aquí hay algunos. En el libro de Job dice que Job ora por sus amigos, amigos, ¿verdad? En ese contexto uno puede ver que lo que hicieron estos amigos fue más bien llegar a justificar de que seguramente Job había pecado contra Dios y por eso se le habían venido todas esas calamidades. Y vemos lo que dice Dios en el versículo 7 y 9 del capítulo 42 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros. Vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. El Señor lo dice 2 veces. ¿Por qué está enojado? Porque lo que dijeron de Dios no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado y el Señor atendió a la oración de Job. En los casos en que hemos leído hasta ahorita, ¿verdad? Que vemos en el tercer caso, hay arrepentimiento de por medio. ¿Okay? Y en el caso de estos amigos de Job, ¿verdad? Hacen lo que Dios les dice. Porque le está hablando a los amigos de Job. Y después le dice a Job que ore por los amigos y Dios escucha a Job y hace la comparación y les deja claro por qué es que se enojó Dios con ellos. Lo redime, sí, sí lo redimió por la oración de su siervo y porque cuando uno analiza, ¿verdad? Ellos en realidad no llegaron con una mala intención, pero cometieron, ¿verdad? Agravio en contra de Dios por no haber hablado, ¿verdad? Con la verdad acerca de Dios. Estamos viendo, ¿verdad? El fundamento de qué es lo que convierte un pecado en un pecado que es no de muerte o un pecado de muerte. En este caso, estos amigos no murieron. En el caso anterior, ¿verdad? María o Miriam, pues el mismo nombre, Miriam, ¿verdad? Y Aarón no murieron. En el caso de Abimelech, ¿verdad? No murió ni los suyos tampoco porque él devolvió a Sara. Miriam no volvió a murmurar, de acuerdo a lo que podemos leer, ni Aarón tampoco. ¿Verdad? Entonces son eventos donde se comete un pecado y después hay un arrepentimiento y hay un siervo que ora a favor de esas personas para que Dios restaure su justicia o que sean justificados delante de Dios. Cuarto ejemplo, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que nosotros en la iglesia, que es la comunidad de creyentes, no es un edificio, la iglesia somos la comunidad de creyentes. Y aquí hay una obligación y en Santiago 5 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano que viene ahí, ¿verdad? Es presbítero griego. Y no significa que sea una persona mayor de edad, que sea una persona, un viejito o una viejita, ¿no? Eso significa, ¿verdad? También está traducido como obispo, anciano, indistintamente, ¿verdad? Es la persona que preside una asamblea o una iglesia, los líderes de la iglesia. Llame a los líderes de la iglesia y oren por él o por ella, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ojo, la oración de fe, salvará al enfermo.
La fe, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no es solo creer, no es creer, obedecer y confiar. Esa visita de un anciano a un enfermo, ¿verdad? Es una oportunidad que Dios le da las dos partes al anciano de hacer su trabajo, ¿verdad? Su deber. Y a la persona que está enferma, que sepa también que si hay pecado de por medio, tiene que arrepentirse. Porque ya lo vamos a ver incluso, porque aquí en este mismo versículo el Señor dice que si ha cometido agravio en contra de un hermano, tiene que confesar eso al hermano. Y la oración de fe salvará al enfermo. No es, ¿verdad? Un tema de que si la persona está enferma y está en pecado recurrente o en rebelión en contra del Señor, ¿verdad? Esa es otra historia. Aquí dice, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ahora, ¿quién es el que perdona pecados? ¿El anciano? No, el único que puede perdonar pecados es Dios, siempre y cuando haya un arrepentimiento y una conversión, ¿verdad? Genuina. Porque aquí dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque el anciano que llegó a predicar, llega a predicar acerca de la obediencia, de la santidad, ¿verdad? Y del arrepentimiento, si es el caso, para que haya sanidad. Y después pone el tema de la relación entre, ¿verdad? El prójimo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Quiere decir que si hay agravio, ¿verdad? En la prédica anterior, en la presencial, vimos el tema del primer amor. Vimos el tema de por qué la cruz tiene, ¿verdad? Un horcón o un madero vertical y otro horizontal. Es el amor a Dios, uno lo demuestra siendo obediente a los mandamientos. Sería, digamos, el vertical. Y el horizontal es amando a los hermanos. El que dice que ama a Dios y no ama al hermano es mentiroso. Y el que dice que ama al hermano y está en desobediencia con Dios también es mentiroso. Eso lo vimos en la prédica anterior. Aquí dice que para que uno pueda ser sanado, si ha habido un agravio, ¿verdad? Un hermano no tiene que ir a arreglar eso. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz en el griego en que está traducido, esta traducción de la Reina Valera 1960 también equivale a ferviente, porque pone en el texto que sigue, ¿verdad? En Santiago 5 habla de Elías. Dice que Elías oró fervientemente, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente y no llovió por 3 años, ¿verdad? La oración ferviente del justo puede mucho. Ahora, para que sea una oración ferviente y en todo caso eficaz, tiene que haber una secuencia de eventos donde el anciano llega a predicarle al enfermo, ¿verdad? Como un diagnóstico de que si hay pecado recurrente, si hay rebelión, ¿verdad? Si hay maldad, eso tiene primero que arreglarlo con el Señor. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados. Y si hay agravio en lo horizontal hacia un hermano, que tiene que arreglar eso también, porque aquí lo dice. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, o sea, ferviente, ¿verdad? Es hacerlo con diligencia. Es muy interesante este significado en el griego original, eh, eh, porque tiene que ver en que sea hecho de una manera responsable. Y para hacer una oración responsable, tiene que pasar uno por este procedimiento para que Dios sane al enfermo. En el mismo capítulo 5 de Santiago, ¿verdad? Dice, por eso es que es importante verlo en este contexto, hermanos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, porque él lo está diciendo en el contexto de que si está alguno enfermo, de cierta manera nos está recordando, ¿verdad? Que es la responsabilidad de un líder de una iglesia y de todos nosotros, que si nosotros vemos que hay alguien que está enfermo físicamente y sabemos que hay un pecado recurrente, o puertas abiertas, o el Señor lo revela, ¿verdad? Se trata de una misión de rescate para hacer volver al extraviado y que lo haga volver. Ahora, ¿qué ocupa la persona? Arrepentirse, que es el tema, ¿verdad? Donde vamos llevando la prédica al tema de que qué pasa si la persona no se quiere arrepentir.
¿Ok? Dice aquí que sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Si la persona quiere volver y cubrirá multitud de pecados. ¿Ok? Ahora, el pecado de muerte. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, aquí hay información muy valiosa en el tema del pecado de muerte. En Números 15 dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, hierro con Y, ¿verdad? O sea, por error. Y ahí vienen otras traducciones o explicación de la palabra hierro con Y, que pecó no intencionalmente, por error, por ignorancia o por inadvertencia. Alguien no le advirtió, no sabía, lo hizo sin intención, como Abimelech. Abimelech, ¿por qué se dejó a Sara? Porque Abraham dijo que era la hermana. Ahora Dios se le aparece en un sueño y le dice, devuélvala, ¿verdad? Y después le digo a Abraham que ore por usted y si no la devuelve, los mato a todos. Él devuelve a la mujer y él dice, eso sí, lo dice, lo deja claro, que lo hizo con pureza de corazón y Dios le responde que sí, que es cierto, que él lo hizo con pureza de corazón. Pero si es, dice, más la persona que hiciera algo con soberbia, que hay un contraste, unos lo hacen sin intención, por error, ya sea por ignorancia o por estar inadvertidos, no a nadie les advirtió, ¿verdad? Y aquí dice, cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Cuando es por hierro, ¿ok? Más la persona que hiciera algo con soberbia, y ahí es donde viene la palabra soberbia utilizada en el Antiguo Testamento, traducida también es lo que lo hace voluntariamente, o sea, que sabe que lo está haciendo malo, lo que está haciendo está mal, desafiando la autoridad primero de Dios, porque la única autoridad válida para el creyente, ¿verdad? Es la autoridad de la palabra de Dios. Es Dios mismo a través de la palabra. O sea, en desafío hacia Dios, descaradamente, sí, también viene la traducción, al propósito. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. ¿Qué dice ultraja? ¿Verdad? En la Reina Valera 1960. Traducido, es una blasfemia contra Dios. Y una blasfemia es infamia hacia Dios, es una injuria, es un agravio en contra de Dios. O sea que uno se está metiendo directamente con Dios cuando no hace caso, cuando uno le advierten. En el libro de Job, capítulo 40, versículo 2, hay un versículo que a mí me llama la atención que dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Obviamente la respuesta es, no es sabiduría contender en contra de Dios. La Biblia dice que no hay ciencia, ni hay sabiduría, ¿verdad? En contra de Jehová no hay. Entonces, si uno está pecando voluntariamente, está desafiando la autoridad de Dios al propio. Y vamos a ver que hay ejemplos, ¿verdad? Ya empieza a haber un tema de descaro, de descaro. Aquí dice que cuando eso sucede, se está ultrajando la autoridad de Dios y dice esa persona será cortada en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Este es el fundamento de cuál es un pecado de muerte. Pecado de muerte es cuando se hace en desafío, con descaro al propio, voluntariamente. Y vamos a ver que el Nuevo Testamento, ¿verdad? Confirma, como todos los demás temas de la Biblia, ¿verdad? Que esto es una ley espiritual. El anciano o el líder de la iglesia o cualquier hermano puede llegar a orar por una persona que está en una condición de enfermedad espiritual, si hay enfermos espiritualmente. Eso está en las 7 cartas a las iglesias, ¿verdad? El cuerpo de Cristo se puede enfermar. Pero ¿qué pasa si la persona no quiere arrepentirse? Aquí dice que hay una diferencia entre el pecado hecho por error, por estar inadvertido y porque no fue intencionalmente. Puede ser inmadurez incluso de un creyente. La persona que ya se le ha predicado la verdad y voluntariamente sigue pecando, sigue desafiando, hay un descaro y se hace el propio, ya entra en un problema. Ejemplos. Vemos en el Antiguo Testamento la rebelión de Coré, ¿verdad? Antiguo Testamento.
Ya habían pasado por el Mar Rojo, ya el Señor los había salvado a todos, de verdad, de la esclavitud de Egipto. Vieron los milagros, señales y prodigios del Señor en la tierra de Egipto. Vieron cómo el Señor les estaba dando de comer, ¿verdad? Del cielo, les dio agua de una piedra, etcétera. Versículo 10, capítulo 16 de Números dice, ¿verdad? Que Moisés, cuando ya viene Coré, Datán y Abiram, ¿verdad? Y se levantan en contra de la autoridad que Dios le da a Moisés. Moisés le habla a toda la congregación y les dice, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Cuando uno lee, ¿verdad? Del versículo 1 al 25, se da cuenta de que incluso Moisés llamó a estos hombres a que conversaran con él y ellos dijeron, no vamos a ir. Entonces llega un momento donde ya no se trata de falta de información, de que no los exhortaron, de que no les advirtieron, sino que es un claro desafío en contra de Dios. Ese es un pecado de muerte, porque ya la voluntad de la persona, ¿verdad? Está inclinada a la rebelión y al desafío hacia la autoridad de Dios. Aquí Moisés, ¿verdad? No siguió orando por ninguno de estos hombres. Ya viene lo que es un juicio y se murieron. Y se murió gente que no participó de la rebelión. Aquí no dice de qué edad eran los hijos, pero aquí dice pequeñuelos, los pequeñitos, ¿verdad? Entonces, es muy serio el tema de entrar en una condición que se llama pecado de muerte. Vemos otro caso cuando en el libro de Números Israel, ¿verdad? Sucumbe a la tentación de las mujeres que Balac mandó para seducir a los hijos de Israel, estando Moisés vivo. Es algo impresionante. Estando Moisés vivo, ya había pasado lo de Coré, Datán y Abiram, ya se los había tragado de la tierra, ¿verdad? En el capítulo 16. Ya habían visto en el capítulo 17 la vara de Aarón florecer, para que no quedara duda de que Aarón, ¿verdad? Era el linaje que Dios escogió para que fueran los sacerdotes de la tribu de Leví. Y volvemos entonces a una condición donde dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ya tenían los 10 mandamientos, sí, ya los tenían. Así acudió el pueblo a Baal peor. Baal, ¿verdad? Que es un nombre propio que significa marido, el reemplazo del marido, posesor o el que posee, ¿verdad? Ese es Satanás. Es uno de los nombres que recibe a través de la idolatría de los pueblos de esa zona. Y peor, no es que sea más malo que otro, el peor es el nombre de un monte que queda en estas tierras de Moab. Dice entonces, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. A todos los príncipes y ahórcalos. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Balpeor. Qué interesante, porque Dios dijo a todos, pero Moisés mete, ¿verdad? El argumento de que no a todos, solo los que se han juntado con Balpeor. Y eso sucedió varias veces en el tema de la intercesión que hacía Moisés a favor de Israel, porque hubo casos en que Dios dijo, apártese que los voy a eliminar a todos, como con Datán, Coré y Abiram, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué van a morir todos y fueron unos pocos los que pecaron? Pero estamos viendo el tema, ¿verdad? De que sí hay una condición espiritual donde ya lo que viene es juicio. Moisés intercede, pero aquí él no pone, ¿verdad? No se pone a pedirle a Dios de que perdone a los que se llegaron a esas mujeres
íntimamente, ni los que adoraron a Baal Peor. Ya estaba la sentencia ejecutada, es un pecado de muerte. ¿Ok? Otro caso, la rebelión de Elí y sus hijos, ¿verdad? En la época del profeta Samuel. Samuel era un chiquito, era un niño, ¿verdad? Y Ana, la mamá, lo había consagrado al Señor. Y Elí era el sumo sacerdote de esa época, pero él era permisivo con sus hijos. No, y los hijos de él, ¿verdad? Servían en el templo, en el tabernáculo. Fornicaban con las mujeres adentro de ese lugar. Se dejaban parte de las ofrendas ellos. Y Elí no les llamaba la atención. En Primera de Samuel capítulo 2 vemos cómo Elí le dice a los hijos, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Ojo el tema del honor, porque en todo caso lo que estaban ellos denigrando es el nombre de Jehová, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es quitar o infamar el honor y el nombre y la autoridad del Espíritu de Dios. No es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Qué interesante. No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí no, aquí Elí ni siquiera se pone a interceder delante de Dios por los hijos. No, él estaba siendo permisivo. Están ya en pecado de muerte. Ya hay una sentencia de parte de Dios por un tema de faltarle el respeto, ¿verdad? A él y además de eso, hacer que el pueblo pecara. Dos cosas. En el Nuevo Testamento lo dice de una manera muy clara. En el libro de Hebreos capítulo 10 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿por qué lo subrayé? Porque aquí dice voluntariamente, pero también el que está en mayúscula es después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no antes. Porque uno no puede pecar voluntariamente si no tiene la información de que lo que está haciendo es pecado, ¿verdad? Hay un tema de ignorancia o de error, que es lo que leímos en el libro de Números, ¿verdad? Es el pecado por hierro, con Y, por error, por falta de conocimiento. Pero aquí dice que si se peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, recuerda a Moisés, recuerda el Antiguo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí mete al Espíritu Santo y habla de una afrenta, un agravio al Espíritu Santo. Una persona que no se ha arrepentido de su pecado y que peca, ¿verdad? Ya en rebelión, sin importarle, en desafío, está enfrentando el Espíritu Santo, está pisoteando al Hijo y dice que tiene por inmunda la sangre del pacto. Dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es un pecado de muerte. Un pecado de muerte la persona no quiere, no quiere. Y después ahí donde uno sigue leyendo, ¿verdad? El tema de que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es pecar ocasionalmente, ¿verdad? Mientras uno llega a dejar de pecar en esa área específica, a ser un practicante del pecado. Un practicante del pecado es el que ya no es que falle ocasionalmente, sino que ya está pecando sabiendo que está malo y no está haciendo ningún esfuerzo, ¿verdad? Por corregir algo que sabe que está malo. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, porque esto es para alguien que ya se arrepintió en algún momento, si es que se arrepintió, aunque, ¿verdad? La evidencia no lo acompaña, porque sigue pecando, sabiendo que está pecando.
Y aquí dice que hay gente que se le predica y no quiere arrepentirse. No es que no entiende el mensaje de salvación, es que no quiere. Sí lo entiendo, pero no quiere. Porque aquí lo dice, en Romanos 2, en la nueva traducción viviente dice, pero eres terco. No, no dice tonto, dice terco. O sea que sí entendió, pero eres terco y te niegas a arrepentirte. Sabe, ¿verdad? Está haciendo algo malo, pero no quiere. La salvación es individual. Uno no puede obligar a nadie a amar a Dios ni a someterse a Dios. Pero si la persona está en esta condición de terquedad y se niega a arrepentirse, ¿verdad? Y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Entonces es un pecado de muerte, una persona que no le interesa, ¿verdad? Arreglar su vida delante de Dios. Dios no puede perdonar a alguien que no se arrepiente porque ni siquiera está en la condición de pedirle perdón a él. Es lamentable, eso es un pecado de muerte, es un pecado de muerte. Así, si la persona no se arrepiente, va a terminar en un lugar de castigo eterno. Desde a mí me llama mucho la atención el tema, ¿verdad? De que llama a pedir por los hermanos que están, que si uno ve a un hermano pecar, que pida por él siempre y cuando no sea un pecado de muerte. Esa es una invitación para un hermano, para que lo corrija uno y lo exhorte en privado de que uno está pecando, ¿verdad? Para que uno corrija. Ahora, ¿qué pasa si la persona ya no quiere? Si no se arrepiente y sigue en una condición de rebelión y desafío. Eso ya está en una condición de pecado de muerte. Hay uno en especial que la Biblia dice que no tiene perdón. El pecado de muerte, ¿verdad? Si la persona se arrepiente antes de morirse, el Señor lo puede perdonar. Sí, aunque hay algunas advertencias, ¿verdad? Que ahora vamos a leer en la Biblia, que tienen que ver con el tema de la desobediencia. Eso se llama apostasía. Es algo, ¿verdad? Que también un creyente puede ir abandonando la fe sin darse cuenta si alguien no lo corrige a uno. Y en algún momento llega una dureza espiritual donde la Biblia dice que es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Si se arrepiente y corrige su camino, el Señor lo perdona. Mientras esté vivo, sí. Pero hay un pecado en especial que la Biblia dice que no tiene perdón. Y dice que ni en este siglo ni en el venidero. Es algo muy grave. En Mateo capítulo 12 dice, por tanto os digo, todo esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, después de que se hizo una liberación y un grupo, ¿verdad?, de judíos que le dijeron que él estaba echando fuera a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús le dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ojo que son palabras, palabras, puede ser acciones también, ¿verdad? Pero aquí habla de palabras. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ni en este siglo ni en el venidero. Terrible. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La otra traducción o otra definición de blasfemia es una calumnia. Esa gente cuando dijo que Jesús echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, ellos estaban diciendo algo que sabían que era mentira y lo estaban diciendo, eso se llama calumnia. Cuando una persona calumnia al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que eso no tiene perdón. ¿No pueden calumniar a un siervo de Dios? Sí, es parte de, ¿verdad? Es parte de. Calumniaron al Señor Jesucristo. Claro, hasta testigos falsos, ¿verdad? Consiguieron para con tal de crucificarlo.
lo insultaron, le mesaron la barba, que es que le arrancaron la barba con la mano, tal, la hicieron arrancada en partes, le pegaron puñetazos, lo escupieron, se burlaron de él, etcétera. El problema es que aquí dice que el que diga algo en contra del Espíritu Santo no tiene perdón. Difamar al Espíritu Santo, insultar, agravio contra el buen nombre, la reputación del Espíritu Santo, palabras que reprueban o recriminan a la majestad divina, menoscabo de su fama. Es lo que están tratando de hacer con la multitud que vio esa liberación espiritual, era quitarle el buen nombre al Espíritu Santo, que es el que Jesús dijo, que si por el Espíritu de Dios hecho yo fuera los demonios, verdaderamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, este es un pecado que no tiene perdón. Y en el libro, ¿verdad?, de Marcos, dice qué fue lo que dijeron, que es la infamia, la calumnia, ¿verdad?, que esa gente hizo en contra del Espíritu Santo. Marcos 3 dice, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Versículo 30, nada más lo puse en grande, pero ahí sigue, ¿verdad? Es el 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Le dijeron espíritu inmundo al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es calumniar, infamar, ¿verdad?, insultar, agravio en contra de una de las tres personas de Dios, que es el Espíritu Santo. La Biblia dice, aquí me estoy devolviendo a la primera que dice, ¿verdad?, de la advertencia de pecar voluntariamente, porque ahí es donde viene que vamos a ver casos específicos. Casos específicos es, por ejemplo, cuando nosotros, y ahí sí tienen la Biblia en la mano, ¿verdad?, podemos irnos a Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Vemos un caso de alguien que entró en esa condición de pecado de muerte. El título de 1 Corintios capítulo 5 es Un caso de inmoralidad juzgado. Un caso de inmoralidad juzgado. Está escribiendo el apóstol Pablo a una congregación que ya está formada por gente que se le predicó, ¿verdad?, el arrepentimiento de pecados, el bautismo en agua del Espíritu Santo y la santidad como una manera de vida que es parte de la vida de un cristiano. Y el apóstol Pablo les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando uno lee esto y empieza a meditar, esta carta es pública a toda la congregación. Está exponiendo el pecado de una persona, ¿verdad?, públicamente a toda la congregación. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de vuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La consecuencia de ese pecado, ¿verdad?, de tener la mujer del papá, no dice que sea la mamá de él, dice que era la esposa del papá, es que él, ese hombre, fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, ¿verdad? Ahí hay enfermedad y agonía, con tal de que en algún momento se arrepienta, ¿verdad?, y no se vaya al infierno. Pero ya estaba dictada la sentencia de que está en un pecado de muerte. O sea, esa fue la sentencia. Aquí Pablo no dice que intercedan por el hermano para que recapacite. Si ya se le había predicado que eso es pecado. Y el apóstol Pablo
¿verdad? Le da la intensidad al tema de la gravedad del pecado, porque dice, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque estaban dejando en mal el evangelio, porque dice que ni en los gentiles, ¿verdad? Que la gente no convertida al Señor Jesucristo se oía que nadie tuviera la esposa del papá. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Verdad? Dice que esa falta de acción de esa congregación hacía que se llenara la doctrina de levadura. Eso está donde lo dice. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad de verdad. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ahí está Pablo diciendo, yo no les dije que no se juntaran con los paganos, ¿verdad? Pues entonces hay que salirse del mundo, los que no se han convertido. Lo que él les dijo es que no se junten con ninguno que se diga ser hermano en Cristo, que sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, y dice, con el tal ni aún comáis. Y dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Y dice, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Entonces, hay un caso de inmoralidad juzgado en el 1 Corintios capítulo 5, donde el apóstol no está diciendo intercedan para que se arrepienta. Está diciendo quítelo, sáquelo, para que no se dañe el resto. Eso está en la Biblia. Por eso es que estamos viendo aquí ese versículo donde dice que si la persona peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema y también el tema de la falta de arrepentimiento. Ahora, otro caso, ¿verdad? Que la Biblia dice es cuando menciona a los líderes de una congregación. Bueno, en este caso el mensaje es muy claro para el pastor, ¿verdad? En segunda de Pedro capítulo 2 hay una advertencia que está mencionada para los falsos profetas y falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice en el versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. El título de todo el capítulo 2 es Falsos profetas y falsos maestros. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino a la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí dice que es mejor que no hubieran conocido el camino de la justicia. Hay que ir a hablar con esa persona, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué pasa si no se arrepiente? ¿Verdad? ¿Qué pasa si no se arrepiente? El daño que generan es terrible, porque por eso la Biblia dice en 2 Pedro 2, ¿verdad? Cuando habla de los falsos maestros y falsos profetas, dice, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aquí dice que el problema es que van a hacer que mucha gente se pierda y que van a dejar mal el evangelio, van a infamar, quitarle, ¿verdad?, el buen nombre al evangelio con un mal testimonio.
Entonces, aquí hay una advertencia para a un pastor, ¿verdad? Que se desvía y entra la Biblia le dice el camino de Balaam, ¿verdad? Que es un camino donde ya ni a una mula le hace caso. Por avaricia, por rebelión, falta de arrepentimiento, está en pecado de muerte. Si ya llegan a decirle y no quiere arrepentirse, ¿qué hay que hacer? Seguir orando por él, sí, pero ya la Biblia dice, ¿verdad? Que en el caso de si no hay arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué puede hacer uno? Llegar a exhortar y a exhortar y a exhortar. ¿Cuántas veces? La Biblia lo dice. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, del 10 al 11, que dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está en el Nuevo Testamento. Al hombre que cause divisiones, después de Coré, Datán y Abiram querían causar divisiones, estaban dividiendo el pueblo de Dios en contra de Moisés y de Aarón. ¿Qué fue lo que hizo Dios? De ahí, los desechó. ¿Cómo los desechó? De una manera terrible, ¿verdad? Terrible. Pero ya no les dio más oportunidad porque estaban en desafío directo en contra de Dios. Entonces aquí dice el hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, dice después de una y otra. Y hay que amonestar. Ahora, ¿qué pasa? Si no quiere arrepentirse y cambiar la actitud o dejar de estar dividiendo la congregación, aquí dice que se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por su propio juicio está condenado. Un creyente puede entrar en un estado, ¿verdad?, de apostasía, que es lo que dice la Biblia que se tiene que cumplir antes de la segunda venida del Señor. Sí, hay una advertencia con el tema de caer en apostasía. En el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 6, hay una amonestación para el creyente de llegar a caer en algo que se llama apostasía. Apostasía es abandonar la fe. Y aquí habla de que es una condición donde puede entrar una persona, ¿verdad? Porque no avanza en la fe, no avanza, se queda estancado. Voy a leer Hebreos capítulo 5 del versículo 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículos 11 en adelante. Ya voy a terminar. Dice, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4, que es el que hay que colorear, porque es imposible. Dice que es imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, avergonzando al Hijo de Dios, dice aquí. Y después pone un ejemplo, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está hablando de un creyente que no lleva fruto, un creyente que se estanca.
Un creyente que no pasa de la leche al alimento sólido. Aquí dice que si llega a un punto donde se va a convertir en una persona tan religiosa que ya no recibe nada, ya todo lo sabe, ya todo lo hizo, ya no es exhortable, ¿verdad? Y dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Quién es el que renueva a una persona para arrepentimiento si no es el Espíritu Santo? Eso está en la Biblia. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, juicio y pecado. Entonces ya están en una condición espiritual donde ya no reciben nada, ya todos lo saben, no llevan fruto, no convierten a nadie, no predican nada, ¿verdad? Se quedaron en banca tanto tiempo que ya llegan a una condición de apostasía y en algún momento puede ser incluso responsabilidad del pastor. Por eso está en segunda de Pedro 2, donde dice que ellos mismos, ¿verdad? Cayeron otra vez de lo que Dios los había rescatado. La advertencia para el pastor, la advertencia, ¿verdad? Para la congregación, de no caer en la apostasía por falta de crecimiento espiritual. En el momento en que una persona se exhorta, de acuerdo a lo que dice la Biblia, después de una y otra vez, ese es el pecado de muerte. Ese es el pecado de muerte. Y el tema que el Señor nos pone hoy, ¿verdad? Es precisamente que nosotros como congregación eh, no podemos jamás nosotros, ¿verdad? Permitir que por soberbia y por orgullo nos endurezcamos a tal nivel que ya uno todo lo sabe, todo lo ha hecho, no es exhortable, no es corregible. Hay que orar por los hermanos que están cometiendo un pecado que no sea de muerte. Sí, hay que ir a hablar con los hermanos. Si la persona recibe, ¿verdad? Dice que el que haga volver a un pecador de su mal camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué pasa si la persona no quiere? La Biblia dice que después de una y otra amonestación ya hay que tomar una decisión, porque si no daña a toda la congregación. Eso está en la Biblia. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Es, de acuerdo a lo que vimos hoy, es palabras que se dicen en contra del buen nombre, del honor y de la reputación del Espíritu Santo. Lo que hizo esta gente fue decir en voz alta, públicamente, que Jesús tenía un espíritu inmundo. Le dijeron inmundo al Espíritu Santo. Bueno, espero que esta enseñanza que el Señor nos ha dado el día de hoy esté clara, está fundamentada con la palabra, ¿verdad? Y vamos a orar juntos para pasarle ya la palabra a Gloriana. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. La Biblia dice, Señor, que tu palabra es lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Para que no haya ninguna tiniebla, Señor, ni tinieblas, Padre del cielo, en nuestro camino, y tampoco, Señor, que las tinieblas se aprovechen del pecado, Señor, voluntario, en rebelión o en un claro desafío a la autoridad de Dios, Señor, para que el camino que está adelante no sea oscuro ni tenebroso, como dice la Escritura, sino que la palabra también alumbre, Señor, en nuestro camino, Señor, que está por delante. Ayúdanos, Padre del cielo. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer fieles y firmes, Señor, en obediencia y que tengamos, Señor, humildad para ser, Señor, corregidos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ayúdanos, Padre del cielo, a mantener, Señor, la sana doctrina en nuestro corazón. La Biblia dice en el Proverbio 2 que dice beneficios de la sabiduría. La palabra de Dios dice, Señor, que un corazón recto delante de ti, que el camino de la santidad, Señor, delante de ti, es lo que hace que nosotros, por más torpes que seamos, no nos salgamos del camino. Gracias por esos ejemplos que están en la Biblia, Señor, de Abimelech, donde él le dice, Señor, te dice a ti que él lo hizo con pureza de corazón, que no fue algo adrede, ni con malicia, ni torciendo la verdad. Y tú le diste la oportunidad, Señor, a través de la intercesión de Abraham para que ese hombre y toda su casa, Señor, no entrara en juicio. Gracias, Padre del cielo, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a crecer espiritualmente, a no quedarnos, Señor, inmaduros espiritualmente,
siendo enanos espirituales, Señor, sino que podamos crecer de acuerdo, Señor, a tu palabra, Padre del cielo. Así te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, Señor. Corrígenos, Señor, exhórtanos, disciplínanos, Padre del cielo, para que ninguno de nosotros, Señor, se desvíe ni se pierda. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, yo bendigo a la congregación con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y le paso la palabra a Gloriana. Muchas gracias a nuestro pastor Fabricio por este mensaje tan enriquecedor. Le pedimos al Señor que nos ayude a caminar siempre en sus promesas y en sus fuerzas, que nos dé las fuerzas de cada día, como las águilas, ¿verdad? Para nunca estar vencidos, ni que nos libre de cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo. Les declaro, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor por esta semana que va a iniciar, que ya inició, va a iniciar, sí, para pedirle al Señor que sea nuestro guía, nuestro protector y nuestro pronto auxilio en esta semana, que sea bendecida, prosperada y en victoria, que todos los planes que tenemos, nuestros trabajos, estudios, la casa, todo lo que queramos hacer se haga según su perfecta y agradable voluntad, Señor. Y cancelamos toda asignación de muerte, hades o tumba sobre nuestra familia, sobre nosotros, que ángeles y arcángeles nos guarden y nos protejan en todo momento y lugar, que donde vayamos el Señor Jesús, pongamos siempre a nuestro Señor en primer lugar, donde vayamos o la decisión que queramos hacer, siempre que nuestro Señor esté en primer lugar y que vayamos caminando en obediencia, santidad, integridad y rectitud. Gracias, Padre, por un Shabbat Mat y por recibir tu mensaje, Señor. Ayúdanos a seguir fuertes en tu evangelio, Señor Jesús, a seguir trabajando para ti con entusiasmo, con alegría, a poder predicarle a las más personas, Señor, y que lo primero sea trabajar para ti y lo demás viene por añadidura, Señor, porque tú eres fiel, Señor, Padre Santo. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Que Dios los bendiga mucho y que pasen una semana muy bendecida. Bendiciones a todos.